El concepto de un paraíso fiscal, o puede ser conocido también como refugio fiscal o guardia fiscal, es un territorio o un estado que se caracteriza por aplicar un régimen tributario favorable a los ciudadanos o empresas que no residen dentro del estado, en efectos legales del mismo territorio. Típicamente en ventajas consiste una exención total o una reducción muy significativa en los pagos de los impuestos, así como el secreto bancario. Los paraísos fiscales son uno de los instrumentos más utilizados por las personas y empresas que practican la elusión y la evasión fiscal. Eso hace referencia a evitar impuestos o responsabilidades de pagos con el Estado. El Estado impone mantener un equilibrio entre la armonía y las obligaciones existenciales de las empresas o de los ciudadanos, como el gasto público, el pago de deudas o de inversiones, tanto sociales como en infraestructura o en bienes muebles o inmuebles. Es un tema considerado como controversial debido a que la mayoría de los casos se considera un acto de inmoralidad pública, el querer ocultar tus bienes o el querer evadir impuestos. Verdaderamente, las cantidades de dinero que se posee ante una sociedad. Habitualmente los paraísos fiscales, aún existiendo acuerdo del doble la imposición, incumplen el intercambio de información tributaria entre los estados o países. Los fiscales nacen en Suiza aproximadamente en los años 1920 y 1930, cuando fue incorporado en la legislación suiza la figura del secreto bancario. Aplicado para quienes mantienen su dinero en dichos países, incluso la violación del secreto bancario era penada, por ser considerada como un acto criminal, y la idea que nació en Suiza posteriormente, ciertos países comenzaron poco a poco a incrementar en sus legislaciones el secreto bancario, como para atraer inversiones de otras personas extranjeras, la cual gran cantidad de personas adineradas fueron en busca de este beneficio y establecieron sociedades en países que consagran dicha figura. Pero si bien es cierto, los paraísos fiscales tienen su origen en la figura del secreto bancario, el nacimiento como tal de lo que hoy conocemos como un paraíso fiscal surge a mitad del siglo XX como consecuencia de la posguerra y que generó una gran cantidad de gastos para los países involucrados. Por eso los países comenzaron a ver un mecanismo que tengan inversiones y capital desde el extranjero, y los paraísos fiscales fueron una solución más viable. Poco a poco, con el avance de la tecnología y la comunicación, cada vez más estados modificaron este tipo de paraísos fiscales para poder formar parte de estos países. Y se hacía más frecuente el uso de los paraísos fiscales con el fin de reducir los impuestos. En la actualidad se ha visto que una gran cantidad de dinero circula en estos paraísos fiscales, afectando la economía global. Finalmente, podemos concluir que los paraísos fiscales han ocasionado que los estados considerados como tal compitan entre sí y con el único fin de poder atraer las inversiones en su territorio, por lo cual cada vez más mejoran su propuesta tributaria a través de sus propias legislaciones, lo cual, desde mi perspectiva, si bien es cierto, ocasionan globalmente perjuicios al resto del país, y estas modificaciones son basadas en su propia potestad tributaria, lo cual le permite atraer a empresas internacionales a que se incluyan a los paraísos fiscales y puedan tener una protección de su patrimonio. Se considera paraíso fiscal aquellos países y territorios que tienen una tributación baja o tal vez incluso muchas veces nula, garantizando con propia legislación la opacidad fiscal y tributaria. Las funciones de los paraísos fiscales eluden en sí los impuestos sobre las ganancias. Algunas empresas los utilizan también para maquillar su contabilidad o directamente para ocultar pérdidas. Podemos mencionar que los paraísos fiscales se encuentran en Anguila, Reino Unido, Antigua Barbuda, Antillas, mencionando a Curazao y San Martín, Reino de Bahrein, Bermudas, Reino Unido, Estado de Brunei,
Darussalam, República Dominicana, Fiji, entre otros. Las características de los paraísos fiscales: se puede decir que la legislación del país no impone tributos o solo impone de forma nominal. Otra característica importante, falta de transparencia, y también se puede colegir las leyes vigentes no permiten el intercambio de información fiscal con otros países. ¿Cuál es el paraíso fiscal más grande del mundo? Podemos aquí mencionar que queda en Suiza. ¿Qué son los Panama Papers? Bueno, dentro de los paraísos fiscales podemos mencionar que uno de ellos es el famoso caso de los Panama Papers, ya que esto fue una conmoción a nivel mundial. En sí, la meta era identificar la relación de colombianos con el poderoso Buffett, especializado en las llamadas cuentas offshore, a través de las cuales se mantienen ocultas fortunas y sus propietarios totalmente en el anonimato. En muchos casos con el propósito de lavar dinero y evadir impuestos. ¿Cómo se descubrió en sí los Panama Papers? Bueno, fueron documentos totalmente filtrados por una fuente anónima de periodistas en sí, en una organización mundial de 76 países. Misma información incluyó datos de cuentas bancarias y empresas a la vez offshore conectadas con más de 200 países. ¿Cómo se dieron a conocer en sí los Panama Papers? En abril de 2016, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dio a conocer la investigación de los Panama Papers. Mismo se basó en más de 11 millones de documentos filtrados de bufete panameño Mossack Fonseca y dejó descubierto multimillonarios negocios de sociedades. ¿Cómo se funciona una empresa offshore? Bueno, una empresa offshore en Panamá, las sociedades panameñas son por definición aquellas corporaciones que no desarrollan su actividad local en Panamá, lo cual le permite no tener que realizar declaraciones de impuestos, estando totalmente exoneradas de pago de rentas obtenidas durante el territorio panameño. Bueno, en sí, ¿qué es una offshore? ¿Y para qué sirve? Bueno, una offshore es una pila o una recopilación de papeles de gran importancia. Una cuestión meramente administrativa. Se trata de un instrumento para poner a nombre de esas sociedades un patrimonio. ¿Cómo funciona en sí una sociedad offshore? Bueno, una sociedad o empresa offshore es una firma que está ubicada en el extranjero y que realiza operaciones que no están reguladas en el país de origen. En sí, la contabilidad offshore es una sociedad que aquella registrada en un país en el que no desarrolla ninguna clase de actividad económica. La creación de una offshore permitirá evitar tributos como el impuesto de sucesiones, impuesto de patrimonio, impuesto sobre renta y sobre consumo. En sí, los servicios offshore se puede mencionar aquí como la de hidrocarburos. Consiste en la explotación, extracción y transporte de petróleo y gas que se encuentran mar adentro. Para realización de esta actividad se utilizan plataformas especiales con estructuras especiales también, y de esta manera se dirigen todas las actividades operativas. En sí, podemos decir que los paraísos fiscales netamente son aquellas jurisdicciones en cualquier persona sin necesidad de establecerse en estos lugares, ni operar con moneda local, que junto a las características de secretismo y permisividad gozan de privilegio de no pagar nada de impuestos. Podemos también decir que los beneficios de un paraíso fiscal, entre los beneficios que aportan se encuentran la exención de impuestos sobre intereses devengados por cuentas bancarias, los dividendos de acciones, como otros activos financieros. Tampoco hay que pagar impuestos por los incrementos del patrimonio ni por ninguna actividad comercial. ¿Cómo afectan en sí los paraísos fiscales a la economía? Los paraísos fiscales, como fenómeno político y económico, afectan a las finanzas públicas de gran cantidad de países alrededor del mundo.
pues son un instrumento para la evasión y elusión de impuestos. Podemos decir que cómo afecta a los paraísos fiscales en el Ecuador. Presentan las prácticas nocivas que estas íntimamente relacionadas con paraísos fiscales que se dan en el Ecuador, como cambio de residencia o fraude de domicilio fiscal. Transfieren el capital a otro país que tenga la figura de paraíso fiscal para escapar de las obligaciones tributarias. ¿Qué es en sí un paraíso fiscal dentro de nuestro país, el Ecuador? Según expertos, los paraísos fiscales son territorios donde prácticamente hay élites y grandes empresas transnacionales mismas que depositan su dinero en cuentas bancarias secretas para evadir el pago de impuestos en sus propios países. De esta manera se generan flujos financieros ilícitos que fomentan la corrupción y el lavado de dinero. Con todo voy a brindar también una segunda síntesis acerca de los Panama Papers. Esta se conoce a la investigación periodística global que es liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, con sus siglas en inglés la ICIJ, la cual exhibió los negocios offshore de políticos, empresarios, deportistas y celebridades internacionales. Esta se filtró de 11,5 millones de documentos internos del estudio panameño Mossack Fonseca. Esta es la más grande investigación e infiltración de documentos que existe en la historia del periodismo y la que tuvo y sigue teniendo mayor impacto a nivel mundial. Los archivos que fueron expuestos fueron correos electrónicos, listado de sociedades, beneficiarios, actas, escrituras y registros de sociedades offshore que fueron intercambiados entre Mossack Fonseca y sus clientes en los últimos 40 años. Estos fueron filtrados primeramente en un diario de forma anónima en un diario alemán. Esta era la Süddeutsche Zeitung, y de igual manera fueron compartidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, con el cual contaba con más de 370 periodistas miembros de la organización en 76 países. En toda esta información expuesta se incluía datos de cuentas bancarias y de 214.488 empresas offshore conectadas con más de 200 países. En las primeras revelaciones periodísticas que se conocieron a nivel mundial de manera simultánea el 3 de abril del 2016, la gran mayoría de estas firmas creadas en jurisdicciones consideradas paraísos fiscales, ya sea por su baja o nula tributación, también se mantenía el anonimato totalmente de sus dueños oculto. Si bien su constitución era legal, venían siendo utilizadas desde mucho tiempo atrás. Estos eran para evadir impuestos, esconder bienes en un divorcio, para el lavado de dinero o incluso para ocultar dinero que provenía del crimen organizado. Cuando fue el cierre definitivo en el mes de marzo del 2018, a raíz del escándalo que se formó de manera rápida, el estudio panameño que brindaba sus servicios de creación y apertura de sociedades en la jurisdicción que era elegida directamente por el cliente. Y también podemos mencionar que estos cobraban un fee, bien dicho, era una tarifa anual. Estos cobraban esta tarifa porque también ponían a disposición un administrador y directivos panameños que figuraban directamente en estos papeles, lo cual de esta manera se dificultaba saber quiénes eran sus verdaderos dueños. A nombres de estas sociedades pantallas, por así decirlo, estas empresas o sociedades no tenían una actividad real, no tenían oficina ni tampoco empleados, el cual estos podían abrir una cuenta bancaria en algún otro país, mover este dinero a comprar propiedades o bienes en cualquier parte del mundo. Aparecieron varios nombres de personas famosas, entre ellos estaban nombres de políticos de diferentes países, también estaban sus familiares e incluso socios cercanos acerca de esto. Incluso se encontraban jefes de Estado Mayor. También se encontraban futbolistas, actores, empresarios, directores de cine, entre varias personas más. Cuando se presentó una segunda vuelta de documentos que se filtraron, estos se conocieron en el mes de junio del 2018, en el cual estos incluían archivos internos de Mossack Fonseca desde los días previos a que salieran en los medios de Panama Papers hasta los fines del 2017.
Todo esto se exhibió a solo 3 meses antes de que este bufete cerrara sus oficinas en Panamá y en otros 40 países. De igual manera, al momento de que comenzaron a exhibirse estos documentos, hubieron varios políticos, empresarios y abogados que fueron acusados directamente ante la justicia. Entre los principales países que hubo más casos fue directamente en Panamá, Ecuador y Bulgaria, ya que en estos hubo bastantes detenidos de manera inmediata. E incluso un tiempo después, los propios fundadores de Mossack Fonseca fueron apresados. Los paraísos fiscales son realidades económicas complejas que representan un problema puntual para el desarrollo económico y político a nivel mundial. Son las consecuencias de una serie de inconvenientes ligados a la lógica del sistema capitalista y al intento de maximizar ganancias a toda costa, conjuntamente con la situación de inestabilidad política y económica que brindan los demás países. Es destacable como la pluralidad, el crecimiento y el uso de los paraísos fiscales han ido en aumento con el pasar de los años, pese a las múltiples medidas antiparaíso que han sido adoptadas tanto por los organismos internacionales y por los gobiernos de turno de cada nación. Esta serie de medidas adoptadas como acuerdos de protocolos carecen de eficacia y son nada más una cortina de humo que esconde la incapacidad para resolver los problemas de los mercados financieros globales opacos incontrolables. Los refugios fiscales en los últimos años han llegado a tomar tanto protagonismo dentro del ámbito que pueden ser capaces de sofocar la democracia de los estados y, cómo no, afectar directamente a los ingresos presupuestados para el cumplimiento de las políticas públicas. Conclusiones. Paraíso fiscal es la región donde se transfirió dinero para que la persona pueda evadir los impuestos del país donde los generó. Estos nacen en consecuencia de la potestad tributaria de cada estado, ofreciendo ventajas tributarias y societarias principalmente para aquellos contribuyentes que hacen uso de estas figuras y con todo ello inducir a la evasión fiscal de la economía moderna, pero sus raíces se remontan a la antigüedad. En razón de los paraísos fiscales en Ecuador y el mundo, la desigualdad se observa de una manera más amplia, sobre todo se marca una brecha muy grande entre el capitalismo y el socialismo. En este sentido, es pertinente preguntarte si es suficiente la aspiración de que no se permite el uso de paraísos fiscales a servidores públicos o es una medida más efectiva que se condicione a los grupos económicos de mayores ingresos al uso de paraísos fiscales como medida de disminución de la desigualdad. Yo como abogada, para eliminar los paraísos fiscales, propondría que se estandarice a nivel internacional las transnacionales y no se pueda transferir más de $10.000 a otros países independientemente de la moneda y su impuesto, a través de verificación de IP, que se aplique un procedimiento de cortejar información entre los bancos de cada región y los fines para que se utilizará el dinero. Caso contrario, se bloquee automáticamente la transferencia a través de lo que se puede realizar esto con tecnología. Gracias.